ya va a iniciar. Perfecto, ya comenzó la grabación. Buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Más que nada hoy, más que clase, es que empiecen a ya practicar en Access. La primera práctica que vamos a hacer, ya con el conocimiento que tienen hasta ahorita y con la herramienta que les pasé del aula Click, van a poder hacer una base de datos. La verdad no está pequeña, pero es la idea que tengan un primer acercamiento a crear una base de datos en Access. Yo les voy a dar las tablas. Yo les voy a decir qué campos van a tener. Realmente ahorita lo que me interesa es que aprendan, o más que nada ya aprendieron, pero que practiquen a cómo crear varias tablas con varios campos, con varios, con sus datos, con todo lo que vimos en la clase anterior. De todas maneras, ahorita les voy a ir enseñando aquella herramienta que les mostré, cómo van a poder ver los temas que en un momento dado quieran reforzar. Obviamente pueden ver la grabación de la semana pasada o de los 2 días anteriores para que ustedes puedan retomar lo que ya se vio, ¿no? Dicho eso, pues, bueno, voy a compartirles la base de datos que vamos a crear. La base de datos es sobre... Voy a usar algo que ya no se usa ahora. No sé si a ustedes les tocó. Creo que estaban muy chiquititos. Los famosos videoclubs, es decir, esas no eran tiendas, eran esos establecimientos donde ibas a rentar películas, VHS, DVDs. ¿Alguien sí les tocó? A mí sí me tocó. Sí, yo creo que sí. O sea, estaban chiquitos, pero sí les tocó. No por tendrá... ahí cuando tenía 6, 7 años, por ahí. Exactamente, ya más o menos debe tener unos 10 años que todavía habían. Tendrá unos 5, 6 años que ya empezaron a desaparecer, obviamente con el Netflix y todo eso. Ya es muy raro ver uno, si es que ya no hay. Ya tornaron todos. Pues es la ley de, ¿no? O sea, antes era todo a vapor, ¿no? Hace muchísimos años. Y luego la gasolina hizo que desapareciera todo lo que era vapor y así la electricidad también cambió muchas cosas. Pues ahora el internet está cambiando muchísimas cosas y entre esas desaparecieron. Entonces, quiero usar una base de datos de ese tipo para que aprendan y les voy a explicar cómo funciona. Ahora, primero que nada, quiero preguntarles, con David, ¿cómo van? ¿En qué tema van? ¿Qué ya vieron? ¿Por qué es importante? Porque se supone que van a la mano los dos submódulos. Más sin embargo, yo no me tengo que meter en el diseño porque ustedes lo van a ver con él. Sería el colmo repetir lo que él va a ver. Entonces, yo me voy a ir directo a darles una base de datos ya creada. Ya vieron dice, ¿cómo se llama esto? El modelo entidad-relación. ¿Lo están viendo? ¿Ya lo vieron? ¿Ya hicieron ejemplos? En eso estamos. ¿Ya hicieron ejemplos? O sea, ¿ya hicieron alguna práctica? No. ¿No? Solo han visto teoría, por decirlo así. Sí, solo la teoría. Bueno, nada más para agarrar y entrar en materia. El modelo entidad-relación nos va a ayudar a empezar a diseñar nuestra base de datos. Con ese modelo, es una gráfica de la cual después de tener esa gráfica ya nuestro modelo de... A ver, espérenme. Es que entró René. Oye, René, buenos días. ¿No estás con tu correo institucional? ¿Algún problema con él o se te pasó? Perdón, voy a salir. Ahorita entro, maestro. Ándale, porfa, de preferencia. Gracias. Entonces, el modelo de relación nos va a tener una idea gráfica de cómo va a ser nuestra base de datos por medio de dibujos. De ese modelo de relación, ese dibujo, ese esquema, vamos a pasar a las tablas o van a aprender a pasar de las tablas. Es decir, primero haces un diseño entidad-relación y después de ahí pasas a tablas. Eso lo van a ver con David. Entonces, yo ya les voy a enseñar unas tablas de esa base de datos que quiero que creen en Access, como si ya estuviera después del diseño de
de entidad-relación, después del diagrama de entidad-relación, es como hubiese quedado la tabla que les voy a mostrar, ¿ok? Entonces, por eso yo ya voy a asumir, a pensar que ustedes saben, pero no importa, o sea, aunque no sepan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver las tablas cómo están y ya. Ustedes nada más lo que me interesa es que sepan a meter esa información en Access para crear una primera probadita de una base de datos, ¿ok? Entonces les voy a mostrar, déjenme que no lo he abierto. Les voy a mostrar las tablas. De hecho, las tengo en Excel, las tablas, para que se vea más bonito. Y estas se las voy a explicar, ¿ok? A ver, voy a quitar esto de aquí. Lo voy a hacer lo más grande posible. Entonces, voy a compartirles. Esta acá. Y también van a ver, no sé si en el segundo parcial hay algo que se llama normalización, que ya después es otra manera de diseñar nuestras bases de datos y que evita que haya repetición de datos, que hayan tablas no relacionadas o tablas mal hechas, en pocas palabras, ¿no? Entonces, yo creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ok, sí, ya vi que lo están viendo. Estas van a ser las tablas del videoclub. El videoclub, como les dije, es aquel establecimiento muy antiguo donde se rentaban películas. En el videoclub, pues obviamente hay empleados, es decir, las personas que trabajan en la empresa para atender a la gente, ¿sí? Cada empleado tiene un turno, ¿sí? Entonces, va a haber una tabla empleado. Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de sus campos. Va a haber una tabla de turno empleado, es decir, qué turno puede ser, puede estar el matutino, vespertino. La colonia o fraccionamiento donde trabaja, pues, alguien, o sea, el empleado incluso también puede ser para el cliente, que vamos a ver aquí. Va a haber una tabla para clientes, es decir, todas aquellas personas que van a rentar una película. Pues necesitamos saber qué género, es decir, como antes se le decía, el sexo de la persona que va a rentar, que ahora le llaman género, masculino, femenino. Obviamente en el videoclub pues hay películas, entonces va a haber una tabla de las películas. Clasificación de las películas, pues vamos a hacer una tabla donde diga todas las clasificaciones de las películas que existen, de terror, ciencia ficción, drama, etcétera, ¿no? El género de la película, no, perdón, clasificaciones para mayores de edad, menores de edad, o sea, B15, A, AA, en C, o ahora le dicen MA, ¿no? Etcétera, según Netflix. Clasificación, ahora sí, pero en género, ahora sí, es qué tipo de película, si es de terror, si es de ficción, si es de drama, etcétera, ¿no? El precio de la película, qué precios se van a manejar, va a ser una tabla aparte. Eso lo van a entender cuando ya hayan hecho, bueno, no sé qué tan profundo, qué tan detallado lo van a ver con David, pero para que una base de datos esté bien hecha, pues tiene que pasar por el diagrama de relación y luego por las tablas que se normalizan. Al normalizarlas, aparecen muchas tablas más. Tú puedes empezar con 3 o 4 tablas y cuando termines la entidad de relación y la normalización, pueden ser que sean hasta 10 tablas. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar muy bien la base de datos para evitar tanta redundancia, tanta repetición de datos y funcione bien, ¿ok? Y por último, vamos a tener una tabla de renta, donde se va a registrar quién rentó, qué rentó, quién le rentó, ¿sale? Qué fecha, qué hora, cuándo lo devuelve, cuánto rentó y el total de renta, ¿no? O sea, todo eso. Esto lo vamos a ver. Sin entrar en detalle por qué salieron todas estas tablas, que les repito de nuevo, va a ser con el diagrama de antirrelación y la normalización. Con eso van a salir tablas, repito, aunque tengan 3 o 4 tablas nada más empezando el diseño, terminando todos esos pasos,
la normalización y todo, van a tener más tablas todavía, se supone. Depende también de cada método, de cada persona y todo. No significa que si no lo hacen bien o no lo terminan de normalizar bien, por decirlo así, no vaya a funcionar la base de datos. La base de datos va a funcionar, van a tener allá, van a poder meter esta información, pero en vez de tener una base de datos rápida, no tan robusta, que no se pierda información y todo, pues van a tener, si no hacen bien las cosas, aunque funcione, pues va a funcionar lenta, va a funcionar con muchísima información que no se necesita, a lo mejor se va a perder datos, o sea, en pocas palabras va a funcionar mal, pero va a funcionar. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ver bien la tabla de empleado. ¿Qué es lo que voy a necesitar que pongan? Repito, todo esto para los que están entrando es para que estas tablas las crean en Access, en el base de datos Access que ya estamos viendo. Entonces, la tabla de empleado que van a crear va a tener como clave principal la clave de empleado. ¿Qué va a tener la clave de empleado? Es una clave que ustedes van a inventar. Puede ser, por ejemplo, la E de empleado y unos números, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que tienen máximo 20 empleados. Entonces, nada más serían 2 dígitos, ¿no? E00, porque va a empezar con el primer empleado, E01, E02, E03, hasta E020, ¿no? Si la empresa va a seguir creciendo y va a tener más de 100 empleados, entonces de una vez pongan 3 ceros, para que sea E001, E00, hasta E100, ¿no? De hecho, hasta E999. Pero eso ya es parte del diseño, ¿ok? Pero vamos a poner ahorita solo 2 dígitos. Aquí va a ir la clave del empleado, el nombre del empleado, obviamente es texto, Carlos, Miguel, Alejandro, María, Regina, etcétera, ¿no? Los apellidos paternos y maternos separados, ¿sí? Cada uno de ellos es un campo. Normalmente a veces lo hacemos en un solo campo, pero el diseño, la normalización y todo nos enseña que hay que separarlo, ¿ok? El CURP del empleado, se necesita saber su CURP. En un momento dado el CURP se puede usar como clave principal, pero repito, como les dije la semana pasada, ahí estoy intentando entrar. No, alguien puso algo. ¿De qué access tengo, verdad? Soy el 2016. ¿Se acuerdan que les hice una encuesta para que veamos qué tenían la mayoría? Pues la mayoría tuvo 2016. Yo tengo 2016. Es más o menos un punto medio entre la nueva y las antiguas, más o menos. Pero repito, paréntesis. Oiga, yo tengo 2010. Cambia algunas cosas aquí, ¿ok? Pero casi lo mismo. ¿Qué pasó? Yo tengo 2010. Me equivoqué. No creo que es muy diferente. Yo también tengo 2010. Entonces, para hacer eso, ¿cualquier versión de Access es válida o debe ser una en específico? Cualquier. Por eso, cuando les hice la encuesta, sí hicieron la encuesta, ¿verdad? Allá en Telegram. ¿Se acuerdan que les dije? Yo nada más quería saber cuál tenía la mayoría para que la mayoría vea lo que, o sea, nada más democráticamente. Pero pueden usar la que ustedes tengan. Nada más lo único, repito, puede ser que vean diferentes lo que yo estoy enseñando. De todas maneras, ahorita que lleguemos a la herramienta de Aula Click de Access, les voy a decir algo, ¿ok? Pero no importa, en pocas palabras, no importa la versión. La pueden hacer en la que ustedes tengan. Mientras no sea muy antigua, que lo dudo, ¿no? Ok. ¿Qué otros campos va a tener en la tabla de empleado? La edad del empleado, el teléfono del empleado, la clave del turno. Esta no es el turno en sí, no va a decir matutino, sino va a ser la clave que va a tener que ver con la tabla turno. Ahorita lo vamos a ver eso. El email del empleado, un email, un correo electrónico. Y aquí empieza la dirección, la calle del empleado, el número de la casa del empleado, los cruzamientos y la colonia. Pero la colonia no es que van a poner aquí la colonia, sino van a poner una clave que hace referencia a la colonia, que va a ser otra tabla, ¿ok? Tal vez les parezca un poquito raro, ya luego lo van a entender bien. Pero yo ya les voy a mostrar una tabla como debe de ser para cuando ustedes la tengan, se acuerdan, es que así debe de quedar, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con las
claves del empleado, salvo la clave de turno y clave de colonia que vamos a ver ahorita. Yo diría que no agreguen nada ni quiten nada, obviamente, así como se está quedando, ¿ok? Ahora, el turno. Aquí sabemos que solo puede ser matutino o vespertino, ¿no? Ok, pues depende. Si trabajas de la mañana a la tarde, eres matutino. Si trabajas de la tarde a la noche, eres vespertino. Normalmente estos clubs de videoclubs de películas estaban casi todo el día, ¿eh? Porque desde la mañana hasta la noche. Algunos era desde la tarde hasta la noche, pero bueno. Yo conocía unos que eran todo el día casi, prácticamente. Entonces, la normalización, me voy a estar adelantando un poco, luego lo van a ver. El diseño, vamos a llamarle el diseño. Acuérdense que el diseño es el diagrama entidad-relación que luego pasa a tablas y ya siendo tablas, la normalización que ayuda a que todo quede bien. Todas esas dos cosas, para no estar repitiendo mucho, le vamos a llamar el diseño de la base de datos. El diseño de la base de datos nos va a enseñar y a ayudar a que no se repita la información. ¿Cuántos empleados va a tener la tabla empleado? 20, por decir algo. Entonces, en la parte de turno, si yo no hiciese una tabla donde aquí va a estar número 1, matutino, número 2, vespertino, punto. Solo eso va a tener la tabla turno de empleado. Es decir, tiene una clave de turno que puede ser un número único, 1, 2, ¿sí? 1, 2, porque nada más hay dos turnos. Y el nombre del turno, matutino, vespertino. Solo eso va a tener la tabla empleado. Van a decir ustedes, pues, ¿qué chiste tiene? ¿Para qué vas a una tabla con 2 registros nada más? Bueno, ahí les va. Y me voy a adelantar con todo. Si yo aquí pusiese, en vez de clave de turno, o sea, yo hubiese puesto una tabla turno empleado. Y yo aquí en vez de poner la clave, pero no aquí, 1 si es matutino, 2 si es vespertino, y yo pusiese matutino, aquí, matutino, y luego la otra va a ser vespertino, y después hay otro empleado que es matutino, luego otro matutino, y luego otro vespertino. No sé si ya están captando la idea. ¿Cuántas veces se está repitiendo la palabra matutino? 3. ¿Cuántas veces la vespertino? 2. Y solo van 5 empleados. Si yo tengo 20 empleados, pues vamos a suponer que la mitad son de la mañana y la mitad son de la tarde. Entonces van a haber 10 veces matutino y 10 veces vespertino en una misma tabla. ¿Qué está sucediendo? Que se está repitiendo una palabra innecesariamente, que tiene 2, 4, 6, 8 caracteres. 8 caracteres repetidos 10 veces se hacen 80 caracteres. Y otros 2, 4, 6, 8, 10, creo que son 11. 2, 4, 6, 8, también 10. Y 10 o 11 por allá caracteres de vespertino, se va a hacer muchísima información innecesaria. ¿Por qué? Porque aunque sí te estás diciendo de qué turno es la persona, pues yo mejor hago una tabla aparte donde tenga clave de turno 1, nombre del turno matutino, vamos a ponerlo para que entiendan así, y clave de empleado, clave de turno 2 y el nombre vespertino, ¿ok? Y aquí en vez de estar poniendo matutino voy a poner 1, en vez de vespertino voy a poner 2, en vez de matutino voy a poner 1, 1 y 2. Vamos a quitar esto. Pregunta. En toda la base de datos, cuando yo tenía aquí matutino, vespertino, las cosas que les dije, va a repetirse 10 veces cada una y 10 veces de matutino y 10 veces de vespertino. Son 8 caracteres de cada uno. O sea, muchísimos caracteres. Si yo nada más pongo matutino y vespertino una vez en esta tabla, y aquí solo voy a poner sus claves. Uno, primero que nada, ¿cuántas veces está matutino y vespertino en la tabla, en la base de datos? Que alguien me responda. Si lo hago de esta manera. Una vez cada uno. Una vez. O sea, nada más va a haber 8 caracteres una vez de eso. Pero es que se está repitiendo el 1. Sí, pero es un carácter. O sea que van a haber 10 veces el 1 y 10 veces el 2. En vez de 8 veces 10 veces. 8 caracteres 10 veces y 8 caracteres 10 veces. Y entonces la tabla, la base de datos, aunque parece que no va a estar tan inflada. Y va a ser más fácil en buscar la información.
Esto es más o menos un ejemplo de qué es lo que se logra con el diseño de la base de datos, que es lo que van a ver con David. A esto deben de llegar, ¿sí? Ahora, ese es el cómo ese es cómo quedó. Ahora, el cómo van a llegar acá, bueno, ese lo van a ver con él, no conmigo. Pero ya que tengan una visión de cómo debe de ser para que entiendan la situación, ¿ok? Bueno, esto se repite con colonia, con género, ¿sí? Con clasificación. Este es género de persona o de cliente, este es género de película y con precio también, ¿ok? Todas estas que parecen muy tontas de haber hecho son para evitar esa redundancia de datos, o sea, tener tanta información innecesaria, ¿ok? Bueno, entonces lo mismo con clave o colonia. Aquí no van a poner la clave o la colonia, eso va a estar en su tabla, va a haber una tabla que llama colonia fraccionamiento, porque pues o es una colonia o es un fraccionamiento, y van a tener, ahí sí van a poner todas las claves, todas las colonias que a ustedes se les ocurra. García Jiménez, Miraflores, Itzimná, Francisco de Montejo, ¿sí? Eso va a ser en el nombre. Y la clave que va a tener, pues una clave que ustedes que crean, ¿no? Puede ser, no sé, C de colonia o CF por colonia y suponiendo que hay más de 50 colonias, no sé cuántas hay, bueno, vamos a ponerle tres dígitos, tres ceros por cualquier cosa para que sea CF1001, CF002. Esa va a ser la clave de la... O, pues algo sencillito como igual un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Como ustedes, ya eso es parte también del diseño, ¿ok? Y aquí va a ser el nombre, ¿sale? Entonces es la clave de la clave de fraccionamiento y el nombre del fraccionamiento. Nada más va a ir eso en esta tabla. ¿Y cómo se va a relacionar con el empleado? Pues cuando le vayas a capturar al empleado en qué colonia vive y te diga, ah, es Francisco de Montejo y vamos a la tabla turno y Francisco de Montejo es la 5. Entonces, en vez de poner aquí Francisco de Montejo, vas a poner 5 nada más, ¿ok? ¿Cómo sabes cuál es? Pues vas a relacionar, luego vamos a ver eso en el segundo parcial en Access, cómo relacionar dos tablas. Entonces, cuando tú veas el 5 en un registro y necesites mostrar en pantalla qué fraccionamiento es, entonces te vas a la tabla, bueno, la base de datos se va a la tabla de colonia, busca el 5, ve qué nombre es y despliega el nombre, ¿ok? Entonces, de esa manera funciona una tabla relacionada, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita antes de que yo siga? Mucha información en un momento. Mucha información tan rápido, pero bueno, así es esto, ¿no? Ok, a ver, no hay nada en el chat. No hay nada. Ok. A ver, déjenme nada más ver algo. Entonces, a ver, espérenme un momentito. Me quedó. Es que se me está... Ay, perdón, ya lo quité. Espera un momentito. Lo cerré sin querer, espérenme. Estar buscando otra cosa. Ahí está. Ya, perdón. Que estaba buscando otro ejemplo. Mejor lo voy a dejar así, no les voy a revolver más. Ok. Entonces, ya lo ven, ¿verdad? Seguimos. Género del cliente. No, perdón, cliente. Ya vimos estas tres. Cliente. ¿Qué va a tener cliente? Pues una clave de cliente. Igual van a idear una clave que ustedes crean. El nombre del cliente, el apellido del cliente, el apellido paterno, materno. La clave del género, es decir, si es masculino o femenino, que va a tener su propia tabla, como ya les comenté. Va a tener 1 femenino, 2 masculino. Entonces nada más van a poner aquí la clave correspondiente a la tabla género cliente. ¿Sí? No van a poner femenino y masculino. La edad del cliente, teléfono del cliente, el email, la calle, el número de cruzamiento, lo mismo otra vez. Clave o colonia del fraccionamiento, que va a salir de la misma tabla, ¿ok? Esta tabla también la va a tener. De la misma tabla. No se va a crear otra por cliente.
sino va a ser una misma tabla para todas aquellas que necesiten una colonia de un fraccionamiento. Imagínense, si vuelvo a crear una tabla, es una repetición de datos innecesaria. Entonces, ¿para qué si ya la tengo? Y clave de empleado. ¿Y esto por qué? Porque la tabla de cliente va a tener una clave foránea. Se llama clave foránea, es decir, es la clave principal de otra tabla que se va a poner en tu tabla, en esa tabla, en este caso, cliente. ¿Por qué se hace? Porque se necesita saber en qué momento, en un momento dado, quién atendió al cliente cuando rentó, o más que nada, quién le rentó una película al cliente, que es lo mismo, quién lo atendió. No podríamos saberlo si no ponemos la clave de empleado como clave foránea, que corresponde a la tabla de empleado, que viene siendo su clave principal, ¿ok? Para que yo cuando fulanito haya rentado una película, sepamos quién lo atendió, ¿no? Ok, no sé si me expliqué. Entonces, esto va a tener la tabla de cliente. Va a haber una tabla llamada género cliente, donde va a tener clave del género, puede ser 1, 2, 1 o 2, ¿no? Espérame, ¿qué estaba pensando hace un rato? Turno, fraccionamiento. ¿Por qué hace un rato estábamos hablando? Ah, no, era femenino. No, era femenino, era vespertino y matutino. No era masculino y femenino, ¿verdad? Dices, yo ya lo había leído, ¿no? Ok, el género de cliente, pues van a tener igual, esta tabla va a tener la clave del género del cliente y el nombre del género. Es decir, 1 más femenino, 2 masculino. ¿Sale? No vamos a entrar aquí que si es compañero o no es compañero y todo eso. O sea, solo hay 2, masculino, femenino. ¿Podemos sustituirlo por, no sé, por ejemplo, masculino con M y así? La clave. Ajá, sí. O sea, que tu clave sea M masculino y F femenino. Sí, es Sí. una clave, sí se puede. Ok. El chiste es... El que quiera incluir otro género que se salga de esta clase, por favor. ¿Quién? ¿Quién se va a salir? No entendí. ¿Se metió alguien que no debe ser? No, ¿verdad? Están vacilando, ya lo sé. Ok. Seguimos. No me distraigan, por favor. Entonces solo va a tener 1 o M masculino, 2 femenino o al revés, como quieran. ¿Sí? Y el género de... ¿Dónde estás? Género. De cliente. Ya se me perdió. Aquí está. Clave género cliente van a tener la clave de la tabla, ¿ok? Y pues el del fraccionamiento ya lo vimos. La otra tabla va a ser película, es decir, qué películas tengo. Va a tener un código la película, ¿sí? Ahí sí, pues puede ser, no sé, la P de película. Y vamos a suponer que tengan, más de 500 películas. Entonces póngale 3 ceros para que sea, que puede llegar a 500, ¿no? Puede llegar a 600 o 999, etc. Entonces va a ser P01, P02, P03. En vez de poner, bueno, eso puede ser, ¿no? Igual, si quieren ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, es como ustedes gusten. Yo ya me estoy metiendo en el diseño que no lo debo decir, pero bueno, es un ejemplo. El nombre de la película, ahí es, no sé, ¿qué nombre ahorita película? Por ejemplo, la que está de moda ahorita. ¿Cuál está de moda ahorita? El Hombre Araña, en 1, por decir algo, ¿no? O La Guerra de las Galaxias, o no se me ocurre ahorita ninguna, ¿no? Y soy muy cinéfilo. Pero aquí es el nombre completo de la película, no es una abreviación, no es se pueden poner espacios, es el nombre de la película que hay que poner, ¿ok? Tal y como debe estar la película, no sé que pongan mala película, entonces nunca va a salir bien la película cuando despliegan o impriman algo, en vez de que diga el hombre araña, va a decir el hombre arañe o algo así, ¿no?
Entonces aquí hay que escribirlo bien. La clasificación de la película, que va a ser por medio de una clave, ahorita lo vamos a ver. El género de la película, que va a ser por una clave. El precio de la película, que también va a ser con una clave. Y cuántas copias tiene la película. Acuérdense que en esa época, si había una película, por ejemplo, ¿qué será? La del Hombre Araña, por decir, y era muy rentada, pues a veces tenías hasta, no sé, por decir algo, 10 copias de la película. Es decir, que si alguien venía y rentaba la del Hombre Araña y luego venía otro, pues siempre hubiese, ¿no? Entonces no había una nada más. Eso van a poner aquí. Inventado, ¿eh? ¿Cuántas copias hay del Hombre Araña? 20. ¿Cuántas copias hay de ¿cómo se llama? La Guerra de las Galaxias? 80, por decir algo, ¿no? Bueno, no te exageré. 20, 15, lo que sea. Entonces, la clave de clasificación, pues la clasificación es, que si es para mayores de edad, menores de edad, si es para niños, si es para adultos, si es para adolescentes, todo eso. Entonces, hay una clasificación. Pueden ustedes basarse en la que existe, la real, la de Netflix o la que quieran, pero va a ser una tabla aparte donde tenga clave de la clasificación, que puede ser 1, 2, 3, ¿sí? Y en la descripción de la clasificación, ¿no? Por ejemplo, PG, ¿cómo es? PG, o MA, como llaman ahora, o A, o triple, o doble A, todas esas. Van a ir poniendo todas las clasificaciones. Aquí, ¿qué clasificaciones van a manejar? Pues depende del videoclub. Que el videoclub puede poner las propias o puede ser unas que ya existan. ¿Cuántas les va a llevar? Pues las que ustedes crean. Pueden ser 10, pueden ser 8, pueden ser 7, no sé cuántas vayan a poner. Pero lo importante es que pongan una clave para esa clasificación y la descripción. No es que pongan para adolescentes y adultos, no, sino lo que ya conocemos, ¿no? El PG o el MA o el A, todas esas que ya se están usando, que antes nada más era A, B, C y triple X. Nada más antes se usaban esas, ahorita ya son un montón, ¿no? Que si B15, que si B17 y todas esas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes pongan una película y quieran poner la clave de su clasificación, pues solo van a poner el número que corresponde. Si es para adolescentes adultos B15, entonces en vez de poner B15 aquí, van a poner la clave correspondiente. Vamos a poner que es el número 4, entonces van a poner el número 4 acá, ¿ok? Lo mismo con el género, es decir, terror, ciencia ficción, drama, adultos, niños, etcétera. Aquí van a poner una clave y la descripción del género, ¿ok? Esa descripción es la que sale cuando imprimimos o cuando sale en la pantalla, que es la que nos interesa, o sea, que debe de estar bien descrita, ¿sí? Y aquí en vez de poner el género van a poner la clave correspondiente en la tabla. La clave de precio, aquí tal vez fui un poco exagerado, porque dicen, si solo escribes la clave, el precio, bueno, ok. Pero si te equivocas y en vez de poner 20 pesos que cuesta, por decir algo, la película, pones 21 sin querer, le vas a cobrar 21. O a lo mejor es una película que cuesta 30 y le pones 20 sin querer y le estás cobrando mal, porque a la hora de capturarlo, por decirlo así. Entonces, mejor hacer una tabla que se llame precio película, donde tenga su clave, 1, 2, 3. En estas que son pequeñitas, por decirlo así, sí usen nada más los números 1, 2, 3, 4 hasta donde llegue, porque pues el precio, ¿cuánto más va a costar? ¿No? Que 30 pesos, pues son 2 dígitos nada más, ¿no? 20 pesos, 15 pesos. Entonces, dirá, pues no tiene tanto caso. Pues la clave, el primer registro del tabla precio va a ser para el precio 15, ¿no? La clave 2 va a ser para el precio 20. Entonces dice, bueno, este tiene un dígito y este tiene 2 dígitos. O sea, sí tiene sentido, en vez de estar poniendo aquí 20, 30, 40, que son 2 dígitos y van a ir repitiéndose, pues van a tener nada más uno, a menos que tengas hasta 10, pero lo dudo, no creo que hayan 10 precios, normalmente van a ser 3 o 4 precios. Las viejitas, 15, las no tan viejitas, 20, o algo así, las de estreno, 30, las de adultos, 40, por decir algo, ¿no? Entonces,
no van a tener muchas, cuando mucho va a llegar a 4 o 5. Entonces, en vez de poner aquí 20, 30 o 50 o 15 o algo así, van a poner 1, 2, 3, 1, 2, 4. O sea, va a tener la mitad, ¿no? Y además no te equivocas, porque tú dices, esta de Calde es la de 15, entonces vas a poner un 1, entonces nunca se va a equivocar. El 1 es de 15. Además, otra cosa, imagínense que tienen, ¿cuántas películas crees que van a tener? Como unas 300, 500 películas. Es un decir, para que veamos la exageración. Si hayan muchísimas películas y de repente a los 2 años cambia el precio. No, es que ahora las viejitas van a valer 20 y las no muy viejitas 25 y las de estreno. Imagínense cambiar en esta tabla película, que no estuviese esta tabla de precio y la tabla película, a cada una de las películas hay que cambiarle su precio. Imagínense, vas a cambiar 500 veces o vas a modificar 500 registros, cuando mejor nada más modificas 5 registros y automáticamente se actualizan. ¿Por qué? Porque aquí va a tener la clave del precio, 1, pero antes el precio 1 en la tabla precio película era 15. Pero de repente ya cambió, ahora es 20. ¿Qué importa? Aunque haya cambiado esto, 1 lo va a tener siempre la película como clave de precio. ¿Sí me explico? Entonces, no hay que cambiarlo acá, sino en la tabla. Entonces, eso también se evita mucho trabajo cuando hacemos este tipo de relaciones en una base de datos. Entonces, ya va más o menos viendo cuál es el chiste del diseño que van a ver con David para llegar a algo así, ¿ok? Por eso ya quería ponerles una base de datos ya normalizada y toda bien diseñada para que vayan viendo cómo va a quedar. Entonces, ese es el chiste de la tabla precio. Algunos no lo manejan así, pero bueno, a mí sí me gusta hacerlo así. Y copias de película, pues ahí sí ya no es, ni modo que hagas una tabla de que 1, 1, 2, 2, no tiene caso, ¿no? Entonces aquí sí pones, tiene 20 copias, tiene 5 copias, o así nada más lo vas poniendo, ¿ok? Tampoco se trata de llenar puras campos de ¿cómo se llama? De claves foráneas. Repito, todas estas que son claves principales de otra tabla, que se ponen en una tabla diferente a donde va, se llaman, para relacionarlas, se llaman claves foráneas. Foráneas porque son de otra tabla, ¿no? Ok, a uno le llaman clave secundaria. El precio, ya vimos. Sí. Ahora vamos con la renta, que es la última. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí para no seguir con alguna duda de alguien? ¿Qué fue eso? ¿Sí o no? No. Oigan, ahora que estoy viendo, solo 2 tienen su camarita prendida. Están haciendo chafa, ¿eh? Muy mal. Qué mala onda ustedes. Yo permitiéndoles, no siendo tan estrictos, si ustedes me responden con 2 personas nada más que prenden sus cámaras. Muy mal eso. Ya los voy conociendo más. Vamos a ver. Tabla renta. Esta tabla es un poco complicada de entender, o tal vez no, porque va a salir del diagrama entidad-relación. Cuando ustedes diseñen su diagrama entidad-relación, tienen que pensar en por eso se llama entidad-relación. Van a pensar en entidades, que creo que ya se los dijo David, que son las palabras claves que ustedes piensan que debe ir en esa base de datos. En la base de datos Videoclub, ¿cuáles serían las entidades para empezar a diseñar? Es empleado, es cliente, película y ya. ¿Sí? Empleado, cliente y película. Las demás salen conforme vas haciendo el diseño. ¿Sí? Sin entrar mucho en detalle, ¿de dónde sale renta? Pues es obvio, ¿no? La renta es el hecho de que un cliente va al videoclub, agarra una película. Ya, fíjense que ya hablamos de cliente y de película. Y se va al mostrador con el empleado para rentar la película. Entonces ahí aparece la palabra renta, que es un verbo, no es un sustantivo. Empleado, cliente y película son sustantivos.
Normalmente las entidades en una entidad de relación son sustantivos. Son lo que existe en la base de datos que se va a usar. Renta en ese momento no se puede pensar porque no es un sustantivo. ¿De dónde sale renta? Pues de la acción, repito, de lo que hacen estas tres entidades. Que un empleado le va a rentar a un cliente una película o varias películas, ¿no? Entonces, no sé si ya vieron lo de uno a muchos, muchos a muchos, todo ahí, por allá va a salir. Entonces, en una entidad-relación, cuando una relación entre dos entidades es de muchos a muchos, se genera una nueva tabla. Ahí lo van a ver con David, no sé si ya lo vieron. Y esa tabla es renta, y así como puede ser otras. Yo estoy hablando de esta en particular. Renta viene ¿por qué? Pues porque un empleado le va a rentar a un cliente una película. Y solo pongo las claves principales. Aquí, si se fijan, la tabla de renta no tiene, podría tenerlo, esa es otra cosa, pero no tiene una clave principal única, o sea, una nada más. Las tres claves foráneas que vienen siendo de empleado, de cliente y de película, juntas vienen siendo la clave principal, ¿sí? ¿Por qué? Pues nunca se va a repetir que bueno, al menos que vaya el mismo día, pero aún así está más complicado, que el empleado que atendió a un cliente se lleve la misma película. O sea, al menos que el mismo cliente el mismo día vaya a rentar la misma película. O sea, es el colmo que la ve, regresa a su videoclub y digo, la voy a volver a rentar. Y el mismo cliente, el mismo empleado le va a atender. Entonces sí se repetiría, pero está muy difícil. Entonces estos tres sería la clave principal. ¿Por qué se los digo? Porque en Access tienen que poner cuál es la clave principal. En estas no hay tanto problema. Es esta, las primeritas, ¿no? Pero en renta, las tres juntas, clave de empleado 2, clave de empleado 1, clave de empleado 1, de película 1, son la clave principal. Entonces, las tres tienen que tener la llavecita aquella que les dije, ¿ok? Entonces, la fecha de renta, pues, ¿en qué fecha se rentó? O sea, ¿en qué fecha este cliente rentó esta película con el empleado que lo atendió? ¿Cuándo se devuelve? Pues ahí ya inventan, obviamente puede ser 1, 2 días, 3 días. Cantidad de renta, es decir, cuántas que rentó y el total. Y el total de renta, es decir, pues cuánto cuesta la película, esta película tanto, esta tanto, entonces si llevó 3 o 4 películas, pues cuánto en totales, ¿no? Por allá va. A algunos les gusta crear un campo extra donde sea, por ejemplo, la clave de la renta, donde esta sí sería, en vez de usar estas tres como clave principal, pues se use clave de renta como una clave principal. Sin embargo, no lo van a hacer ustedes. Quiero que aprendan a usar tres campos como clave principal juntas, ¿ok? Entonces, esta tabla es ahora sí que el meollo de todo. O sea, de nada serviría tener todo esto si no hay una tabla donde se registre la renta. Es decir, quién rentó, quién se lo rentó, qué fecha, y todo eso, ¿ok? Entonces, estos nombres van a usar, los que les estoy sugiriendo, usen esos nombres, por favor, para los campos. Acuérdense que hay dos cosas, campos y hay la descripción del campo y hay también el título del campo que es para el formato, eso ya después lo vamos a ver. Entonces, estos van a usar y estos nombres de tablas van a usar también, ¿sí? O sea, no inventen las de ustedes, ¿sí? Las tablas, los nombres de las tablas deben estar en singular, nunca es películas, empleados, clientes, esa es la norma que lo dice, ¿sí? Si lo hacen en plural, bueno, pues no va a pasar nada, pero pues no están siguiendo la norma, la regla, por decir algo, ¿no? Estas son las tablas. ¿Alguna duda con qué tablas, cómo van a estar, qué campos van a llevar, lo que acabo de explicar, antes de seguir No. a cómo y dónde lo van a hacer? ¿Seguro? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, voy a dejar de presentar esto. Y vamos a ver. ¿Dónde quedaste? Nada más para medio
recordar. Este es Access. Es una tabla que ya existía, la base de datos que vimos la semana pasada, que se llama BD Práctica, donde creamos una tabla de empleados. ¿Se acuerdan? Fue un ejemplo que les hice. Voy a darle doble clic en empleado para que aparezca. Acuérdense que está en la vista de datos. Y esta es la vista diseño. Esta es la que ustedes van a usar, esta vista diseño, aquí en ver, en inicio ver, vista diseño, para crear las tablas, acuérdense, ¿sí? Es simplemente vienen aquí en la parte de acá donde están tablas, ¿sí? No acá, perdón, en crear tabla, ¿sí? Les va a aparecer la tabla, esta que es tabla 2, y luego le van a decir que sea vista de diseño, ¿sí? Le van a dar el nombre y te va a aparecer la vista de diseño. Y ya te pone un nombre de ID. O sea, ya te pone un campo que va a ser su clave principal. Pues simplemente le borran y ponen el que yo les dije, ¿ok? Y no necesariamente es autonumeración. No me vayan a dejar todos en la numeración. Si ustedes diseñaron un campo donde va a ser, por ejemplo, el de empleado E001, E002, no es autonumeración. Autonumeración solo es cuando son números. Por ejemplo, autonumeración va a funcionar para la tabla de género, 1 y 2, pues sí. Para la tabla de precios, para la tabla de turnos, porque van a tener poquitos registros y solo puede ser 1, 2, 3, 4, entonces autonumeración. Pero, por ejemplo, para de cliente, si van a hacer una C de cliente y 000, ¿cuántos clientes van a tener? Eso no lo pensamos. O sea, eso es algo que tienen que pensar al futuro. Van a tener muchísimos clientes, puede ser más de 100. Entonces no va a ser C00 como diseño de la clave de cliente. Tiene que ser una C de cliente y como 3 o 4 ceros, porque quién sé cuántos, o sea, 4 dígitos me refiero, porque el primer cliente va a ser 0001, pero el cliente 800 o 500, pues va a ser C500, ¿no? Entonces, no va a ser autonumeración. Obviamente ya les enseñé, acuérdense que va a ser un texto corto, un texto largo, dependiendo, ¿no? Vamos a ver cómo va a ser. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Y en la descripción, ¿sí? Acuérdense, hay que describir. Es la clave de empleado, es la clave del cliente. Ahí van a describir. Y así van a ir creando sus campos, como lo fuimos viendo la semana pasada, ¿ok? Dependiendo de cada campo, es lo que vamos a ir poniendo el tipo de datos, ¿ok? Acuérdense de la clase anterior. De todas maneras, en Access, en el aula clip, que ahorita les voy a mostrar, pues van a ver esa parte también por si quieren ver un poco más. Entonces, de esta manera vamos a ir creando las tablas. ¿Sale? No lo creen, no lo hagan en la vista de hoja de datos. Ok, no me hagas caso, espérame. No me hagas caso. Estoy en la diseño, esta en la otra. No sé por qué no lo quiere hacer. A ver. Ahí está. Esta es la vista de hoja de datos. De esta no creen los campos porque no tiene suficiente información para crearlas. Tiene que ser, repito, en la vista de diseño, ¿ok? Muy bien. Entonces, así van a empezar a crear sus tablas. Aquí va a estar la de cliente, la de empleado, la de película, la de género, la de renta, todas van a ir creando acá. Obviamente no se les olvide ponerle nombre a su base de datos, como en Videoclub, por ejemplo, le van a poner Videoclub, ¿sale? Y así van a ir creando. Como quedó esta tabla la semana pasada, ¿sí? Así no pongan tipos de datos por poner, piénsenle bien. Acuérdense que vimos más o menos cada uno de los ejemplos que podría ser. En el caso de dirección, yo les puse un texto corto o hasta largo, porque era un solo campo, pero en el caso de estas, pues va a ser la calle, va a ser un campo, ¿cuánto más va a tener una calle? El número de la casa, los cruzamientos, la colonia, todos esos, bueno, eso va a ser una tabla aparte. Entonces, véanle por allá, por favor, ¿sí?
Esta base de datos de prueba o de práctica se las voy a pasar para que ustedes la abran y vean cómo se hizo, no para que la copien. Obviamente nada más tiene una. Estas dos las voy a dar. Bueno, esas se las puedo dejar nada más para que vean que estas dos, para que vean cómo están vacías, pero la que tiene empleado, para que más o menos se acuerden, ¿no? Que si no la tienen, ¿cómo lo van a hacer? Se las voy a poner en el Classroom cuando les suba esta tarea, para que se acuerden. Y pues está la herramienta de AulaClick, ahorita se las voy a mostrar. Entonces, así lo van a ir creando, como lo hicimos la semana pasada. Alguien que no haya entrado la semana pasada, vean el video. Ya subí el video de la semana pasada, de la clase. Y ahí se van a ver. Entonces, en Access lo van a hacer y de esta manera. ¿Alguna duda en dónde lo van a hacer y cómo lo van a hacer? Bueno, ¿en dónde? En Access. ¿Alguna duda? Ahora, el cómo. Vamos a ver el cómo. Digo, yo esperando dudas. Si no me dicen, yo sigo. Sí, yo sí tengo una. Bueno, ¿hay algún límite de, por ejemplo, empleados? O sea, un mínimo de empleados, un mínimo de clientes y así. Ah, tú hablas de ya llenar la tabla. No, ahorita no me las llenen. No se metan con llenarlas porque no les va a dar tiempo. Ahorita lo que me interesa es que crean las tablas. Ya después las llenamos. Sí, no se preocupen. Pero ya que lo dices, pues en el momento les diré a lo mejor 20 empleados, 30 clientes. Ahí vemos, es lo de menos. Pero ahorita no las llenen. Qué bueno que lo dijiste porque pues van a pensar que hay que llenarlas. No las llenen ahorita para entregar la tarea, ¿ok? Yo nada más necesito ya la base de datos creada con sus tablas, sus campos, claves principales. No me las llenen. ¿Ah? Disculpe. Dime. Esa tabla en la sección de clientes va a llevar número telefónico o algo así. A ver, espérate, lo busco porque ya se me olvidó. Creo que sí, ¿no? En la de clientes. Sí, dice teléfono de cliente, sí estaba. Sí tiene. Yo diría que así no le aumenten ni le quiten campos a las tablas que les di. Nada más es para que ustedes las hagan, no para que ustedes las creen. ¿Vale? O sea, no las diseñen. Ya está diseñada esta base de datos para que ustedes la hagan en Access. El diseño lo van a ver con David, lo repito. ¿Ok? Entonces, sí tiene teléfono. Ok, entonces, pues vamos a ver el AulaClick que les enseñé la semana pasada para que nos acordemos. Vamos a ver dónde estás. Ahí está acá. Entonces, vamos a recordar un poquito de este sitio que les dije que es muy bueno y aquel que no entró la semana pasada lo vea. Se llama AulaClick. Sí, le voy a dar clic aquí para que nos acordemos cuando entras, ¿qué ves? Pues vas a ver todo esto y aquí empiezan los cursos. Ahora, no tienen por qué usar el de Access 2016 que yo les estoy diciendo. Si tú tienes Access 2010, pues búscalo acá. Aquí está, por acá, está acá, por acá, por acá, por acá. No, este es Excel. Ahí está acá. ¿Sí? Y básate en este. Si yo tengo el Access 2007, pues básate en este. Yo tengo el 2013. Ahí está acá. ¿Sí? 2016. ¿Sale? Entonces no tienen por qué usar. Esto yo les puse porque la mayoría tiene Access 2016. Ustedes usen el que necesiten, ¿ok? Entonces yo les enseñé la semana pasada estos tres temas. Sin embargo, modificar tabla de datos, también lo vimos, me refiero a que lo vimos en ejemplo, pero no les dije que lo resumieran, creo, ¿verdad? No les dije que lo resumieran. Déjenme ver rápidamente en su Classroom. No, nada más era crear tabla de datos. Ok. Entonces, no vieron este tema modificar, pero, o sea, me refiero en AulaClick, pero sí lo vimos en el ejemplo, cómo modificamos la tabla, cómo se elimina. Bueno, no vimos cómo eliminar un campo, todo esto. Pues ya después cuando esté creado, lo vamos a ver, ¿ok? Ahorita no tiene caso, vamos a crearlos primero y después vemos cómo modificarlos. Pero propiedades de los campos, sí vimos más o menos, no entramos acá, pero sí lo vimos en el ejemplo, que era, pues, qué poner, ¿no? En los campos, ¿se acuerdan? Pues yo les puse ejemplos, tamaño del campo, todo esto, si quieren, pueden entrar aquí, ¿sí?
para que vean, ahí está el número general, moneda, euro, todo esto, fechas largas, fechas general, para que ustedes tengan una idea qué poner en sus campos. Repito, ya lo vimos en la clase pasada como ejemplo, sin embargo, ustedes pueden entrar a esta unidad de este curso para volver a entenderlo, ¿no? Ahí está el título, que les decía que debe de tener título, que es para cuando se visualice la cabecera del campo en el formulario. Y todos estos temas los vimos en práctica, más no lo vimos en teoría, pero pues aquí está, por si lo necesitan ver, ¿ok? Entonces, ya aquí ya lo vamos a ver después. Entonces, estos 5 primeros temas los pueden usar, bueno, salvo modificar, que no vamos a hacer ahorita nada de eso, son los que pueden usar para, hijo, no puedo contestar, ni modo. Son para que ustedes puedan hacer su base de datos que les voy a crear ahorita, ¿ok? Les voy a pedir que creen, ¿ok? Y repito, no tienen que usar el Access 2016. Si tienen el 2010, usen 2010, que también está acá. ¿Alguna duda? Profe, ¿se pueden usar las bases que ya están prediseñadas, verdad? No, de cero. Ah. Por favor, base de datos blanca, en blanco van a empezar, ¿ok? No se vale. El chiste es que ustedes aprenden desde cero. Las ya diseñadas, pues ya te crean tablas, ya te crean... No es el caso. El caso es que ustedes empiecen desde cero, por favor. No hagan trampa. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, de todas maneras, sobre la marcha, cualquier cosa, y me van diciendo en el Telegram, porfa. No me manden correo porque casi no les veo. O si a veces lo veo, pero estoy en la calle y es más fácil en un momento que pueda escribir en el Telegram que ir a mi correo y ver el correo y leer lo que dice. Más complicado. Entonces, por el Telegram, por favor. Entonces, si no hay ninguna otra duda, resumiendo, van a basarse en unas tablas que yo les voy a dar en un archivo de Excel sobre un videoclub, donde van a tener varias tablas que van a crear en Access, ya por medio de, bueno, usando ya el conocimiento que tuvieron con las clases anteriores de cómo crear unas tablas en una base de datos, y con la herramienta del aula clic en caso de que necesiten volver a ver información o ver los videos que yo ya puse, ¿ok? Y básense mucho, para aquellos que no les gusta leer mucho nada más, pues ¿sí? Los videitos que están aquí, que todo esto de cómo crear una base de datos, que te lo dice bla, 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 te lo dice en este video. Y a veces hay gente que le gusta más ver videos. Bienvenidos, amigos. Pero, más españoles. Cómo crear una base de datos en Access 2016. Aprenderemos a crear una base de datos a partir de una plantilla, a crear una base de datos en blanco y organizar una lista de archivos recientes. Comenzamos. Y así me voy a adelantar. Aquí tenemos los campos que forman la tabla. Bien, es que está muy fabuloso la forma en que lo explico. Como antes, lo ordenamos por exploración. Como me encantaría tener tiempo para hacer yo mis seleccionado. propios cursos, ¿no? Esta Entonces, yo les diría desde que se basen también en los videos, o en vez, porque pues si no les gusta leer, pues pueden ver el video y no pasa nada. O sea, no les estoy obligando a leer, pueden ver el video. Y si no, para que no entren hasta el tema y busquen qué video ver, aquí en el índice, es algo que me faltaba. Lo primero que van a ver es los temas en general. Pero si bajan un poquito más, están los temas con sus subtemas. ¿Sí? Si se fijan, unidad 1 tiene todas estas. Unidad 2 tiene todas estas. Entonces, no tienen que entrar para decir, es que ya no me acuerdo cómo se creaba una tabla de datos. Mira, aquí está en vez de verlo aquí, no dice crear tabla de datos, perdón si los mareo, se van hasta abajo, van a crear tabla de datos y ya están los subtemas. La clave principal, este tema quiero verlo. O, no, cómo era cerrar una tabla. O cómo era el tamaño del campo. Entonces aquí lo van viendo. Y aún así, más abajito, perdón que les maree, están los videotutoriales.
quiero acordar cómo se crea una tabla. Le das clic acá, mejor dicho acá, o en MP4 para que lo descarguen. Hasta eso te deja, creo que te deja descargar, vamos a ver. Bienvenidos amigos. Curso de Access 2016. Me mandó allá, ¿verdad? 3. Crear una tabla. Bueno, En este y vídeo si no, pues te vas verás directo a cómo YouTube, le das clic aquí y te abre YouTube. ¿Sí? Creo. Bueno, a lo ven, es lo de menos. La cosa es que está el menú también de videos. Entonces, si quieren ver cómo era la vista de datos, pues aquí en YouTube lo pueden ver. Si quieren ver bueno, esto ya lo vamos a ver después, ¿no? Cómo crear una consulta después. Obviamente son menos videos, porque no todos los temas tienen videos, ¿sí? O a veces un video engloba varios temas. Entonces, les recomiendo que vean también los videos, ¿ok? En caso de dudas. Es más rápido. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguna duda? Perdone, ¿ya dijo la fecha? Pues miren cómo estamos. Estamos a 5. Y el 14 más tardar tengo que haber subido las calificaciones. Entonces, pensando que este es como por decir, la práctica de final de este parcial, por decirlo, más tardar el 13, miércoles 13, me lo entregan a las 11:59. Bueno, si me lo entregan a las 2 de la mañana no pasa nada. Pero yo ya no me hago responsable si me entregan el mero 14, que es el día que se sube las calificaciones. A ver, déjenme dejar de ese y se los explico con el calendario, porque la verdad es muy importante, qué bueno que lo preguntaste. Muy importante esta situación. Ahí está. Ya lo deben empezar a ver. Ok. Vamos a hacer un acercamiento a septiembre, octubre. Estamos acá. Estamos día 5. ¿Ok? Yo este día 14, este cuadrito azul, vamos a ver abajo para que vean que yo no miento. Dice registro de calificaciones parciales en el sistema, en el Systems. Yo tengo hasta este día o sea, si yo me voy el 15 y ya está cerrado, ya se fregó la cosa y voy a recibir una llamada de atención. Entonces tengo hasta el 14. Entonces, hasta el 13 tienen para entregar esta tarea. ¿Por qué no lo pido el 14? Porque si digo, hasta el 14, pues no va a faltar que alguien lo entregue a las 10 de la noche del 14. Y yo a las 10 de la noche no creo estar subiendo calificaciones. O sea, voy a tener todo el día. Normalmente lo voy a hacer a lo mejor en la mañana, puede ser al mediodía, no sé. Con calma, porque pues tengo varios grupos. Y tampoco quiero de que ya subí calificaciones y de repente, ¡pum! Ya mandó tarea a otra persona. Y ahora tengo que volver a recalcular y volver a editar. No. No lo quiero hacer, ya me pasó muchas veces y luego me meto en problemas. Entonces, no me hago responsable, escúchenme, de que alguien entregue la tarea el 14 y yo ya subí calificaciones. ¿Por qué? Porque pues no van a tener la calificación de esa tarea y no voy a estar pidiendo, porque para modificar algo que ya se sube al sistema, hay que hacer una carta, llevarla a la escuela, ver si te la aceptan y que sí lo hacen, pero tardas y además es un relajo. Entonces no voy a hacer eso. Por eso, por favor, máximo el día 13 que ya esté creada esa base de datos para que el 14 me dedique aparte del 13. Claro, lo pueden entregar el 12, lo pueden entregar el 11, lo pueden entregar mañana si quieren y las voy a ir calificando. Pero el 14 ya no voy a calificar nada, simplemente voy a ver lo que ya exista y voy a subir calificaciones, ¿ok? Por favor. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues dicho esto, si no tienen otra duda, nada más déjenme, cualquier duda me dicen, déjenme nada más capturar los que veo ahorita en pantalla a un ladito donde dice personas. Está acá. Va a ser mi manera de pasar lista. No, más fácil así. Ok. Entonces, ninguna duda, ¿verdad? Para que yo
Muy bien. Ahorita inmediatamente debo ya de subir esta tarea en Classroom, la explicación, así como... A ver, no se salga nadie, por favor. Es que hoy sí hubieron más personas. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente clase, que es el jueves. Por favor, a las 8 de la mañana. Les mando el link, lo más seguro. Porque tengo tutoría antes, así que pues, a menos que no creo atrasarme esta vez en tutoría, voy a terminar antes y a las 8 les mando el enlace, ¿ok? Nos vemos, cuídense. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, bye. Adiós, maestro. Luego, profesor. Bye, bye, cuídense. Adiós, maestro. Bye, nos vemos.